Hola, espero estén bien. Este es el podcast Transición Ecosocial. Lo realizamos Gabriel Cicchini y quien les habla Danilo Castelli. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Guillermo Peinado. Guillermo es doctor en ciencias sociales y magíster en economía política. Trabaja como docente investigador en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente es presidente de la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica. También integra el equipo Transiciones, del cual hablamos en otros episodios del podcast. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, un gusto. Te cuento que con Gabriel, que bueno, hoy no nos puede acompañar por cuestiones laborales, te habíamos escuchado en un ciclo de conferencias sobre los límites de crecimiento económico. Vamos a dejar el link a tu intervención en la descripción del video. Y bueno, desde que te vimos ahí, te escuchamos ahí, dijimos, bueno, que estaría bueno tenerlo en el podcast, ¿no? El primer Ujú. economista y economista ecológico, además. Bien. Y después, cuando ya te habíamos invitado, nos dimos cuenta que también eras parte del equipo Transiciones. Así Ujú. que doblemente interesante porque hace tiempo que venimos analizando los documentos producidos por ese espacio y que queríamos dialogar con alguien que pertenezca ahí. Así que buenísimo. Si te parece, empezamos primero con algo básico que es definir qué es la economía ecológica. ¿Te parece? Bien, dale, dale, me gusta. Va. Mira, a ver, la economía ecológica se plantea como un espacio transdisciplinario, es decir, es un cruce entre lo que podríamos pensar economía o las ciencias económicas en términos generales o las ciencias de la sociedad, si se quiere en términos generales, y lo que es la ecología o las ciencias del ambiente en términos generales. La idea no es, porque por ahí se la confunde, como que sería una economía heterodoxa o una economía alternativa, no sé, se le trata como rotular, sobre todo pensando en como las viejas matrices, es decir, dentro de la economía, ¿dónde se ubicaría? O dentro de la ecología, ¿dónde se ubicaría? Y justamente lo que busca la economía ecológica es romper esa lógica de la división del trabajo dentro de las ciencias, es decir, ciencias Sí, sociales y ciencias naturales. Digo, en general las facultades están en distintos edificios, los docentes son distintos, los programas son distintos, los perfiles y demás. Lo que dice un poco la economía ecológica es, mira, las problemáticas socioambientales o las cuestiones que estamos evidenciando, si bien necesitas conocimientos de las propias ciencias ambientales, también necesitas conocimientos de las ciencias sociales o de la economía, porque si no, no puedes entender o no puedes resolver. Digo, pasa con el sí, cambio climático. Bueno, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono superó los límites, etcétera, etcétera. Bien, ¿y ahí qué hacemos? O sea, tenés que entender la sociedad, tenés que entender la economía para ver por qué pasó eso y cómo lo podés solucionar sin romper otra cosa. Porque también uno podría decir, bueno, listo, emisiones cero, en absoluto, nada. Bueno, pero ¿cómo funciona la sociedad sin ningún tipo de emisión de dióxido de carbono, digamos? Entonces, bueno, un claro. poco lo que propone la economía ecológica es romper esas estructuras disciplinares y pensarse como una transdisciplina, como un espacio de diálogo, de debate, que tiene su complejidad porque nos saca a todos de nuestro lugar de confort. Digo, yo vengo como economista, bueno, una serie de cosas las tengo súper estudiadas, cuando tengo que entender termodinámica, y te rompe la cabeza, digamos. Así como para Sí. otra persona que viene en la termodinámica, entender la devaluación y el pasaje a precio, y es como un chino, digamos. Bueno, Mm. ahí es donde se mueve la economía ecológica. Bárbaro. Claro, va más allá de lo interdisciplinario que sería la colaboración entre Eh, economistas y ecólogos, por ejemplo, y no, directamente produce un tipo de profesional que ya incorpora esas dos disciplinas, que crea una Exacto. disciplina nueva que es una combinación de dos disciplinas anteriores que estaban aisladas. Exacto. De hecho, uno lo va viendo en determinadas facultades en Europa y algunos programas de posgrado también. Directamente aparece una formación socioecológica. O sea, son facultades Mm. de socioecología, o sea, sociedad y ecología ahí, cruzado todo el tiempo, porque no puedes uno de los problemas de la interdisciplina es eso, seguir refuncionalizando esa idea de que, bueno, un economista va por un lado, un ingeniero ambiental se Sí, juntan y sale algo. Sí, es mejor que la nada, claramente, es mejor que las cosas separadas, pero la idea es empezar a cruzar y empezar a interpelar esas formaciones incluso de grado. claro. Bueno, y la transdisciplina de la economía ecológica surge motivada por la crisis ecosocial, ¿no? Ujú.
O sea, no es solo que alguien se dio cuenta de que sería lindo que colaboren economía, economía y ecología, sino que hay un empuje, digamos, de la propia situación histórica, ¿no? Estamos atravesando una crisis ecosocial, ¿no? La violación de varios límites para el sostenimiento de una biosfera compatible con la vida humana y de las sociedades, ¿no? que pueden existir en esa biosfera. Entonces, necesitamos una serie de cambios que exigen esa colaboración de disciplinas e incluso la creación de transdisciplinas como la economía ecológica. Yo Ujú, lo que entendí, bueno, con lo que sabía previamente de economía ecológica, bueno, yo te había contado que había leído el libro Economía de Rosquilla, que es de un economista de Oxford, bueno, es economía ecológica, ¿no? Pero con otro nombre, con otros retoques. ujú, Y digamos, las economías existen en el planeta Tierra. Es algo que suena obvio cuando uno lo dice, pero no necesariamente está incorporado en muchas corrientes económicas, ¿no? ujú. Asumen que el trasfondo natural va a ser infinito, que siempre se va a reponer, y no es así, digamos, hay límites al crecimiento económico, que eso, bueno, se lo dijo por primera vez así en público con el famoso informe, ¿no? de 1972, que bueno, causó respuestas bastante airadas, ¿no? Ujú. Pero desde la física es obvio que los materiales y la energía son finitos, ¿no? Y que la Ujú. economía depende de materiales y energía. Entonces el Sí. crecimiento económico tiene límites también. Y después De hay hecho, otras, por ahí te sí, agrego, digamos, el nacimiento de la economía ecológica, si se quiere, cuando uno va a los primeros autores y demás, en realidad viene de las ciencias naturales, viene de la ujú, física, viene de la matemática, viene de la sí, biología, de alguna manera como diciendo, che, no puede ser que los economistas piensen que el planeta es infinito, digamos, que se sí, puede crecer exponencialmente. Hay una frase que dice, aquel que crea que el crecimiento infinito de un subsistema dentro de un sistema finito es posible, es un loco o es un economista. sí, Digamos, Kenneth Boulding, sí, Kenneth Bowling. Pero de alguna manera lo que partían estos autores es, digamos, del conocimiento empírico que tenía que ver con la física, con la termodinámica, con la sí, química, la y de alguna bioeconomía. manera la sensación de, bueno, che, acá hay gente que no, que está pensando que la economía es inmaterial y no es Ujú, inmaterial. Entonces empieza como una. De hecho, muchas veces se dice que la economía ecológica busca, digamos, ecologizar la economía. Al claro, revés de lo que hace la economía ambiental. La economía ambiental es otra corriente, el pensamiento es así, es una sí, corriente del pensamiento económico, que lo que sí, trata es de economizar la ecología. Entonces, bueno, ¿cómo sí. logramos que los árboles absorban dióxido de carbono que necesitamos para mitigar el cambio climático? No, lo que dice la economía ecológica es no, tenemos que entender que esas plantas o esos ecosistemas funcionan de determinada manera. En todo caso, veremos qué actividades económicas, cómo, cuándo, en qué escala son compatibles con esa dimensión biofísica que no la podemos alterar, digamos, y que no la podemos regular y que no puede tener nuestra racionalidad. Tiene sus propias dinámicas complejas, simples Y de no le podés entender. poner precio a todo, como intenta la economía ambiental, ¿no? Que le pone precio a la, qué sé yo, a la fotosíntesis, a la polinización. Y entonces, bueno, como en el lenguaje de la economía trata de llevarla para esa lógica, bueno, no, mira, no podemos destruir este bosque porque vas a perder todo este dinero. Pero bueno, entonces lo que eso resulta es que la corporación que tiene suficiente dinero compra un río, por ejemplo. Si tiene el suficiente dinero, dice, bueno, hago lo que quiero, es mi propiedad. Es, Bueno, a ver, seamos realistas, esa lógica, le pongo dinero a todo, es lo que llevó a la esclavitud. mm, Y a discursos que hoy pregonan o pregonarían, sí, se pueden comprar y vender órganos, se pueden comprar y vender personas, hijos. claro, Juega una lógica de propiedad privada, como de sí. mercancía, sobre algo que no es una mercancía, que es una persona, que es un ecosistema, que es un animal, digamos. Y entonces eso, digamos que por ahí lo tenemos medio naturalizado, porque uno puede decir, no sé, en el mercado de Hacienda se compran y se venden cabezas de ganado, que en realidad son vacas, digamos. Ujú. ¿Sí? No son cabezas de ganado, digamos, son animales. Son esos Pero esa, eufemismos, ¿no? Como claro, recursos humanos. es como para Sí. soltarlo. Pero digo, esa racionalidad es la que llevó a la esclavitud y es la que Ujú. tranquilamente hoy está avalando discursos donde tranquilamente se podrían comprar y vender personas
para que pasen por un Sí. mercado y eso sería lo eficiente, digamos. No, y las personas son libres de venderse a sí mismas, ¿viste? O de, qué o sé yo. no, o Después, no, 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 porque pero digo, algunos plantean, los cuando te padres pueden vender a pueden, los cuando ya hijos. se meten en ese discurso, se puede justificar todo. Es que el problema para mí es la matriz discursiva, es decir, cuando uno dice, bueno, compro y vendo una piedra, bueno, pareciera que más o menos no pasa nada, compro y vendo un animal, te puede llegar a hacer ruido o no, lo tendés a naturalizar, y cuando yo te digo compro y vendo un órgano, ya te empieza a hacer ruido, y cuando yo te digo compro y vendo una persona, porque es la misma racionalidad, no tiene límite. Eso es lo que de alguna Sí, manera sí, le sí. interpela a la economía ecológica, a la economía, y también otras disciplinas sociales a la economía, que es, bueno, los límites los imponen las sociedades, los imponen los ecosistemas, no puede, digamos, esa racionalidad ser absoluta. ¿Sabes a qué? La analogía que me sale es como que eh, estamos hablando con un adolescente que no quiere saber nada de límites, ¿no? Exacto. Que los economistas ortodoxos, ¿no? Toda la gente partidaria del crecimiento infinito, de que no haya límites al crecimiento, claro, no acepta límites, no acepta responsabilidades, no Mm, acepta que hay cosas que no puede explicar todo con el mercado, no se puede monetizar todo, y ellos siguen insistiendo que sí, 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 ¿viste? ujú. Algo Es- como un capricho. hay Y algo de eso, claro, y a digamos. nosotros los que hablamos de límites, lo que decimos, no, esto no se puede, esto está mal. Claro, somos el ogro, somos antilibertarios, autoritarios, empobrecedores seguramente, ¿viste? Todos esos motes que andan ahora girando. Bueno, Y pero en ahí lo realidad interesante también es, hay una también, cuestión que vos lo dijiste antes ya, ujú, esto, en los inicios de la economía ecológica, en realidad hay gente formada en las ciencias naturales que dice, a ver, los economistas están hablando cualquier cosa, como que viene de afuera la parte de la demanda por el cambio de la economía, ¿no? Después se inserta, después se combina, pero es básicamente la economía ahora, tal como conocemos a la mayoría de los economistas, ni siquiera es una ciencia, es más como una doctrina religiosa. A veces los economistas parecen astrólogos hablando, o gente, no sé, evangelistas. Y la ciencia, loco, ¿cuándo no? O sea, tu caso debe ser una excepción. Vos sos economista, pero también sos doctor en ciencias sociales. ¿No? ujú, Y bueno, como vos decís, también has tenido que estudiar algo de física, algo bueno, de ecología. Los economistas normalmente no tienen ninguna formación científica, ¿no? ujú, O sea, tratan de parecer científicos con una jerga complicada, ¿no? Que la gente común por ahí no les es accesible, o con modelos matemáticos. ujú, Pero no tienen tan totalmente desconectados las ciencias sociales y las naturales también. ujú. Entonces, la economía ecológica te parece que viene a romper eso también, que viene a proponer una vinculación de la economía con las otras ciencias, con la Es que esa es un ciencia. poco esa es un poco la interpelación, digamos, que se hace a la economía, en realidad a una versión de la economía, que es la versión neoclásica marginalista, pero que a su vez es la hegemónica. Entonces es como Sí, que se confunde eso con la economía, porque bueno, sí, porque hay marxistas, hay keynesianos, hay muchas otras hay corrientes, mucho. pero en los hechos, Es sí. que sí, te agarrás 10 economistas, 9 y medio son ortodoxos, digamos. Yo en esa Y te ni hablemos de banco. la escuela austríaca, eso sí es religión pura. Es tan religión como la ortodoxia para mí, no es Sí. muy distinta. Si querés es un poco más burda, pero las bases fundamentales del pensamiento son las mismas. De hecho, un poco lo que Mm, decías vos, tiene esto del discurso adolescente, donde no hay una negación del límite y demás, pero a su vez, fíjate que son los más represivos, son los que sí, más límites ponen. Porque lo que es ilimitado sería el mercado y lo económico. Pero sí, después todo lo otro está hiperlimitado. Lo que sí, pones en las redes sociales, por dónde podés marchar, si podés estar arriba de la vereda o no, la cantidad, si podés hacer huelga o no, es súper regulador de la sociedad. Y en principio diría.
desde el discurso, desregulador de la economía. Porque tampoco es desregulador Sí, de la economía. Digo, el tipo de cambio está fijado, las paritarias, los salarios están fijados, jubilaciones están fijadas. Digo, no sí, solo es es básicamente adolescente, no que solo los es más ricos adolescente, puedan digo, hacer lo que quieran. es hipócrita, porque dice, yo voy a desregular todo, y no les desregulan nada, siguen regulando. Van a prender fuego el Sí, Banco Central y el Banco Central está vivito y coleando pidiéndole plata al Fondo Monetario. Entonces es adolescente, que no reconoce el límite, pero una vez que tiene el poder, no es que por eso digo, no es anarquista, ni siquiera que es dicen que son tirano. anarcocapitalistas, ni siquiera son anarquistas, porque si vos de última vos llegas al poder para desarmar el poder, pero ellos llegaron al Claro. poder para consolidarlo, de Sí, otra sí, sí. manera, pero es eso. Vean, siendo así, ¿no? Que bueno, admitís que esto es lo hegemónico en el pensamiento, ¿no?, de los economistas, ¿qué te llevó a vos a ir para el otro lado? A ir para este lado contrahegemónico. Y en realidad, a ver, yo siempre cuento lo mismo. Yo ingreso a la universidad en el 2000. Digamos. O sea, vengo de una familia que enfrentó los 90, una sociedad que enfrentó la década de los 90 en Argentina, ese consenso hegemónico de lo neoliberal. Sí, De alguna manera yo estaba buscando alguna carrera que tuviera un perfil social y demás. En su momento me interesaba sociología, no está en Rosario, y aparece a través de una conocida, una militante de un partido socialista, me dice, mira, economía, hay que darle disputa ahí porque los economistas son los que terminan reproduciendo esos discursos que sí, están legitimados. Pensemos que sí, Cavallo sí. era Dios en la década de los 90. Ujú. Era como el que tenía más poder simbólico que Sí, Menem. Dios o el diablo, depende de qué lado, Sí, pero claro, bueno, poderoso. pero tenía más poder que Menem. Digamos, en el imaginario social era Mm, más importante Cavallo que Menem o, no sé, el presidente que vos quieras, digo. ¿Se entiende? sí. Era el economista. De hecho, si nombramos ministro de Economía, nos van a salir varios. Ministro de Salud y Educación, si te salen dos, es un No, milagro. pero es que, claro, el ministro de Economía es el que toma las decisiones que nos afectan nuestra vida, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí empiezo a estudiar economía y me choco con esta formación ortodoxa. De hecho, yo siempre digo lo mismo, a mí me enseñan, yo hacía una materia, economía monetaria, bueno, unos modelos matemáticos re complejos, llegaban a todas cosas que, bueno, se arreglaban solas. Era los sábados 6 horas a la mañana, era Ah, antipedagógico, todo lo que vos quieras, digamos. sí, Y le descubrimos que la pregunta que estaba por detrás de los modelos, que nunca nos decían, pero era que la que te articulaba verdaderamente el modelo, nosotros le decimos, bueno, pero ¿cuál es el supuesto fundamental? No, el supuesto fundamental es pleno empleo. Esto fue 2002. O sea, mm, 25% de desempleo, 50% de claro. pobreza, de la Rúa yéndose en helicóptero dual, digo, todo Sí, un sí, caos terrible. Y a mí me enseñaban modelos de pleno empleo, que a lo mejor están buenos, pero cuando tengamos pleno empleo, es como lo que yo digo, si uno piensa en términos de física, un modelo donde el planeta es cuadrado, capaz que está buenísimo. El problema es que el claro, planeta no es cuadrado. Y a mí me enseñaron eso, me enseñaron modelos para un planeta sin gravedad, cuadrado y sostenido por dos tortugas. Y cuando claro. salía, digo, no hacía falta salir a la calle, digo, así, la calle, tipo, pisar un barrio. Yo crucé en Oroño, el Boulevard Oroño, uno de los bulevares céntricos de Rosario, ahí nomás ya veías el caos. Bueno, no tenías que ir muy lejos. Y ahí se me profundizó esta contradicción de estar estudiando una carrera que te enseña a pensar un mundo que no existe. Y por eso, Claro, de alguna manera, cuando llegué a la siguiente fase, digamos, de esa formación heterodoxa, si se quiere, que es bueno esto de los límites biofísicos y demás, en realidad no me generó contradicción porque yo ya venía con una carga de que todo lo que aprendí no ya venías servía criticando, resistiendo todo lo que aprendías, claro. ni para la realidad social y mucho menos para la realidad biofísica, digamos. Ahora, ¿y cómo entraste en contacto con todo eso, con la crítica de los límites, con... Primero entro en contacto con la economía política a través de la maestría. Sí, Ahí empiezo a pensar otras formas de articular la economía, de pensarla en relación a las o sociedades y sea, demás. eso, vos hiciste la licenciatura, profesorado y la maestría, Claro, licenciatura y profesorado casi en simultáneo, y ahí claro, arranqué la maestría. Después, una vez terminada la bien, licenciatura, la maestría de Economía Política en Flaxo, Buenos Aires. sí. Ahí empiezo a ver otra literatura mucho más Uh, orientada al marxismo y demás, o pensamiento crítico claro, latinoamericano, economía digamos. política, sí. Mucho más situado, digamos, también mucho más latinoamericano. Bueno, yo quiero explicar Argentina con las herramientas de Argentina. Después, la India, y yo qué sé, hay que entenderla de otra manera, no es lo mismo que.
una sociedad estadounidense. Y ahí empiezo a indagar mi tema de investigación, empieza a girar por el lado del intercambio desigual y la dimensión ecológica. Y ahí me empiezo a emparentar, digamos, con esto de lo que yo siempre denomino las economías y ambientes, porque cuando yo salí de ahí a buscar un poco de marco teórico, de ideas, y no tenía ni claro qué era la economía ambiental, la ecológica, la verde, ¿no? Digo, son todas etiquetas que en principio entre economía ecológica y ambiental anda a encontrar la diferencia. Es decir, Claro. es muy, digo, desde el lenguaje es imperceptible prácticamente. Y bueno, ahí fui un poco indagando y caí justo en un curso de economía ecológica, después fui a las jornadas de economía ecológica y ahí empecé a encontrar que esto era donde yo hacía pie, donde yo quería hacer pie, porque me estaba Excelente. interpelando. Y de hecho en los congresos, no sé, ahí es uno de los mejores amigos, ingeniero ambiental, digo, empezás a relacionarte con gente que viene de otro palo, que también tiene un montón de dudas respecto a otras dimensiones del análisis, y bueno, como que ahí vas viendo que la interdisciplina o la transdisciplina, mejor dicho, es fundamental. Ujú. Excelente. Sí, Así que sí, bueno, para fue, lo fue un recorrido medio complejo. autogestionado el Sí. mío, digamos. Pero bueno, es así. Bueno, con esto creo que agotamos el primer bloque de definir la economía ecológica y cómo llegaste. Lo Mm, que yo sé que vos tenés un trabajo mm, como que te orientaste a un tema que es la deuda ecológica, ¿no? Que incluso está presente en uno de los documentos que vos coautoraste en el equipo Transiciones. ujú. ¿Nos podés definir ese concepto y podés argumentar el potencial que tiene para políticas públicas y relaciones internacionales? Dale. A ver, deuda ecológica es como un concepto tipo mantra, es como una idea general. La idea es centralmente pensar que el desarrollo, la prosperidad o el consumo de unos, digamos, depende del subdesarrollo, de la no prosperidad, del no consumo, el impacto sobre los ecosistemas en otros territorios. Hay como una deslocación, digamos. En economía En siempre un nos mundo enseñan, capitalista, claro. claro, Sí. en economía siempre nos enseñan, producción y consumo son dos esferas de la misma dimensión. Digamos, Ujú, vos producís algo, yo te lo compro, vos sos productor, yo soy consumidor. Entonces, como que productor y consumidor uno a uno, te da lo mismo, digamos. ujú, Vos me vendés algo a 10, yo te doy 10 pesos, vos me das algo. Entonces, como que de alguna manera, si para mí eso valía 10 y para vos valía 10, está todo equilibrado. claro. Cuando uno piensa en términos de relaciones entre países, que también la puede pensar el interior de los países, digo, pero la unidad analítica de países es como que donde uno puede anclar mejor a veces, uno puede empezar a pensar esto. Bueno, por ejemplo, Argentina tiene megaminería con cianuro. Bien, y eso contamina y, digamos, degrada los ecosistemas argentinos. Ahora, los argentinos, ¿tenemos anillos de oro, dientes de oro, o no sé, tenemos oro? No. ¿A dónde va ese oro? Digamos, porque en realidad lo que uno puede empezar a pensar es, bueno, hay alguien que se está beneficiando, no solo que tiene el oro o que lo industrializa o lo comercializa, sino que el impacto ambiental, ¿dónde queda? Porque el impacto ambiental no Claro. va con el oro, no es que se va el oro y va el cianuro, y vos decís, bueno, yo qué sé, es una cagada, pero bueno, llévate el producto con el riesgo, digamos. Es como que el cianuro queda acá y el oro se va. Entonces, ahí hay algo que, digamos, que el concepto de deuda ecológica lo que quiere mostrar es cómo se van articulando esas relaciones que son relaciones de poder. No es Mm, casualidad que esas empresas mineras sean canadienses y que incluso la megaminería con cianuro en muchos estados de Canadá esté prohibida, pero sin embargo claro. las empresas lo hacen en otro lugar del mundo. Entonces Sí. lo que busca la deuda ecológica es eso, denunciar o mostrar o visibilizar esas relaciones que podríamos pensar centro-periferia, si quieren, o norte global, sur global, digo, hay distintas categorías dando vuelta. Son relaciones jerárquicas donde de alguna manera hay como una subordinación y hay una explotación, digamos, de un país o una determinada región sobre otras. Entonces después tiene como distintas operacionalizaciones esa deuda ecológica. Por ejemplo, uno de los conceptos asociados es la biopiratería. Es decir, cuando viene con una empresa en general de los países centrales, patenta un proceso genético o un proceso, o una semilla o lo que sea que fue justamente generado a partir de la transmisión del conocimiento, de ensayo y error, de todo un proceso que se dio en estos países, por ejemplo en América Latina, donde viene un laboratorio y dice, bueno, yo patento esto. En realidad Ujú, no lo generaste vos, no fueron milenios de cultura
claro, probando y claro. errando, sino que viniste y lo patentaste. Eso es un robo. Sí, En la jerga es un robo legalizado. Bueno, esa es una de las dimensiones. Otra de las dimensiones tiene que ver con el dióxido de carbono. ¿Qué es esto? Tenemos cambio climático, porque superamos las emisiones de dióxido de carbono que el planeta tiene capacidad de absorber, pero en realidad no todos los países la superaron. claro. Lo que hay determinados países que la sobresuperaron para que otros no la superen. Entonces hay una deuda y una creencia, digamos. Ujú, Y otra de las dimensiones, que es particularmente la que yo trabajo, es nosotros somos acreedores ecológicos, en parte porque somos deudores monetarios, o sea, tenemos deuda externa. Eso nos lleva a estar todo en esta lógica de exportación, exportemos más, claro. digo, neodesarrollistas, neoliberales, austríacos, lo que vos quieras, todos van a exportar más. Sí, Digo, el sí. plan de Acá desarrollo lo de los hablamos. últimos Sí, 50 años de la dictadura para acá es siempre exportar más, ¿no? Digo, sí, después vos ponele dictadura, democracia, centro derecha, centro izquierda, austríaco, lo que vos quieras, siempre fue la misma matriz. ¿Y qué sí. exportamos nosotros? Nosotros exportamos atrás de la soja, el trigo, maíz, lo que vemos, de alguna manera, estamos exportando materia y energía. Y por Ujú, esa materia y energía estamos recibiendo, aún en términos mercantiles, poco dinero en relación a nuestras importaciones, que tienen poco impacto ambiental, pero son altísimas en valor monetario. Entonces hay un intercambio ecológicamente desigual. ¿Qué es esto? Estamos claro. subsidiando a los países centrales porque le vendemos un montón de materia y energía. Ahí te tiro un dato como para te referenciar, digamos. Nuestras exportaciones son a una razón de $300 la hectárea global de huella ecológica. No importa. Digo, después si querés discutimos bien, pero piensa en eso. $300 la unidad de impacto ambiental, vamos a decirlo así. Nuestras importaciones son a 2100, la misma unidad de impacto ambiental. Es decir, 7 veces más caras. Pensá esto, Ujú, es como si yo compro algo a 2100 y lo vendo a 300. Lo compro a 2100, lo vendo a 300. ¿Cuánto dura ese negocio? Nada, 5 minutos. Porque es un subsidio. Estamos subsidiando nosotros los procesos de desarrollo, de consumo, incluso de desacople, de transición energética de otros países. Entonces ahí y se seguimos sustenta la endeudados. creencia ecológica, porque es algo que no nos están Sí, pagando. sí. Y seguimos endeudados monetariamente. Y además, ese endeudamiento te profundiza la creencia ecológica que no se compensa, no Sí, se sí. paga, no se discute, porque en realidad yo siempre digo lo mismo, Caputo en esta versión no, todavía no, pero dale 5 minutos, pero en la versión anterior sacó un bono a 100 años en dólares. ¿Qué quiere decir un bono a 100 años en dólares? Que durante 100 años Argentina tiene que conseguir dólares para pagar un bono. Ujú. ¿Cómo va a conseguir los dólares? Exportando. Muy bien, Por ¿qué exporta Argentina? Nada, comodín. Sí. materia y energía a muy bajo valor monetario. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Durante 100 años vas a degradar tus ecosistemas para con toda la furia, quizás devolver, porque en realidad no sé si tampoco si la otra parte quiere que se lo devuelvas, No, pues porque si prefiere Argentina, agarrarte, tenerte agarrado, ¿no? De es la lo que que yo siempre prefiere. digo, el Fondo Monetario no le va a prestar 50.000 millones a Macri, pum, se los prestó. Nada, no le va a prestar 20.000 millones a Milei, pum. Si Milei va y le pide 20.000 millones de más, yo creo que se los presta. ¿Por qué? Porque lo que el fondo lo que quiere es asegurar que aún Milei o el siguiente gobierno, si no desconoce la deuda externa, la única forma de pagarla es esa. Porque, Claro. digamos, cambiar la estructura productiva en el medio del maremoto, y es difícil. Justamente lo que nosotros ponemos en el equipo de transición es, si queremos cambiar la estructura productiva, tenemos que discutir la deuda externa. O sea, dejar de ser deudores monetarios, pero porque hay que discutir esa legitimidad, esa legalidad y una serie de elementos de esa deuda externa. Y eso es lo que nos va a permitir justamente hacer la transición productiva como para dejar de ser acreedores ecológicos. Digo, ahí hay toda una discusión. Pero bueno, lo que yo me parece que es central esto, el concepto de deuda ecológica, lo que busca es visibilizar una serie de mecanismos, no es solo esto Sí. o el otro, es como un concepto más global, ¿sí? Claro, porque los centros de poder van a estar, vos estás endeudado, vos me debes, no podés hacer eso. Entonces vos querés un O, elemento para discutirle diciendo, no, vos me debes a mí, con exacto. el concepto de deuda ecológica, De hecho, si ¿no? te fijas, las negociaciones de canje de deuda por naturaleza, que hay algunos casos así puntuales, y de hecho hubo alguna idea con hidrógeno verde en Argentina y demás, Sí, no era que Argentina decía, bueno, che,
yo soy acreedor ecológico, soy deudor monetario, cancelemos una parte. Sino que No, no, no. Venía Alemania y decía, bueno, che, vos me debes plata, no me la vas a Sí, pagar. Yo sé que no me la vas a pagar. Bueno, hace inversiones en hidrógeno verde para vendérmelo a mí. sí, sí, sí. Está claro, digamos, cómo juega la deuda externa con una lógica de subordinación. Aun cuando entra Ujú. el discurso de la creencia ecológica, sigue siendo un discurso que está promocionado, está promovido, incluso los canjes están promovidos desde los países centrales. Y nosotros hacemos la Sí. estimación de esa creencia ecológica por el intercambio ecológicamente desigual, y nos da que Argentina es acreedor ecológico en más de 5 veces de su deuda externa. Es decir, no vengan a proponernos espejitos de colores. Si queremos, cancelamos toda la deuda y nos deben 4 deudas externas de Argentina. O sea, el fondo nos debe, si le debemos 70.000 millones, nos debe 7 por 4 28, nos debe 280.000 millones. Ujú. Limpiado. O sea, se caen los 70 y nos tienen que dar 280.000 millones. Digo, Claro. para que tengamos una dimensión de lo que es. Digo, me parece que también lo que nosotros buscamos con ese documento y con esas herramientas es empoderar de alguna manera esa discusión, porque no podemos ir a discutir algo que nos quieren imponer. Al revés, somos acreedores ecológicos. Digamos, los que necesitan son ellos. Si Argentina deja de exportar gas de vaca muerta, si Argentina no explota el litio, si Argentina no hace megaminería, los quilombos lo tienen otros, no nosotros. Esa es un poco la que Bueno, buscamos discutir. tengo una pregunta para hacerte por eso, pero me parece es podemos aprovechar para hacer la transición al siguiente bloque que es, bueno, justamente eso de el equipo transiciones y la transición ecosocial en general. ¿No? Vos sos nuestro primer invitado que pertenece a ese espacio, ¿no? Nosotros lo hemos hablado este, con Gabriel, hemos hablado, hemos discutido en el podcast muchos de los documentos, ¿no? Empezando por el primero. Eh, pero bueno, ya que te tenemos a vos como integrante, te voy a pedir que nos expliques qué es el equipo Transiciones, cómo se formó, cuál es su misión y bueno, tus expectativas, ¿no? De lo que querés lograr con tu participación allí. Bien, te cuento más o menos. En realidad el equipo Transiciones es un equipo de equipos, siempre se dice lo mismo. Es decir, no es que son 10 o 15 personas o 5 o lo que sea, digamos que vamos a título individual, sino que en realidad era el reconocimiento de alguna manera que ya había equipos laburando en líneas o en ideas de transición socioecológica, quizás cada uno con su perfil, esto que yo te digo, la deuda ecológica por intercambio ecológicamente desigual, yo ya lo venía trabajando desde nuestro grupo de estudios de economía, ambiente y sociedad en la UNR. A su vez, es algo que venimos trabajando en la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica, es decir, es algo que estaba dando vueltas, así como hay otros equipos de investigación. Y un poco la propuesta del equipo de transiciones fue juntémonos en una especie de equipo de equipos. Esa es como una primera idea, es el reconocimiento de que hay gente que ya está laburando, quizás fragmentadamente o con su especificidad. Hay un equipo que trabaja en transición energética, etcétera, etcétera, otro que trabaja en estado ecosocial y así. Y fue empezar a articular eso, porque de alguna manera estábamos dialogando, estábamos en sintonía, pero no nos articulábamos en ningún espacio. Digo, la agenda de Ah, investigación y laboral te lleva a eso, a la fragmentación, digamos. Entonces fue también un poco romper esa división, digamos, y volver a una cosa más transdisciplinar, si se quiere también. ujú. Entonces ahí surge un poco la idea del equipo Transiciones, que inicia, incluso inicialmente tuvo un eje más energético, iba más por ese lado, después se empezó a ampliar y ahí me sumo yo y se suma otra gente, digamos. Y un poco lo que yo encontré, que fue lo que como son esas cosas que vos decís, bueno, yo acá quiero estar, digamos. No, no sé qué va a Como te salir pasó acá. con la economía ecológica, claro. Claro, pero no fue por la negativa, eso fue lo positivo. O sí, pero no. Porque la primera reunión fue, en la que me sumé yo, fue en marzo del 2024. O sea, nada, inicios del gobierno de Milei, una sensación de Ujú. destrucción, de no hay futuro, digamos, una cosa medio punk, digamos, there is no future, digamos, Sí, sí. bien así, como desde la mala onda, todo negativo, digamos, un poco ahí. Y el equipo de transiciones fue algo raro, porque yo siempre cuento lo mismo, nos sentamos a discutir, bueno, me acuerdo que el documento de esa vez, era de Rubén Lobolo, era cómo pensar un estado ecosocial. O sea, Sí. un estado que iba a existir, pero que no era el anterior,
ni el futuro, sino que, ni el que estaba desarrollándose, si se quiere, con Milei, sino era, che, vamos a pensar un estado que nos interese, que querramos, como una utopía. Y eso es lo que a ujú, mí me gustó del equipo de transiciones, que de alguna manera te permite salir de la coyuntura negativa, sí, sino decir, bueno, che, ¿cómo queremos que sea? No sé, digo, o sea, soñemos, pensemos nuestra propia utopía y no reproduzcamos ni utopías viejas, ni el realismo de lo posible, tipo, bueno, lo que podés hacer es claro, el esto, posibilismo, sí. posibilismo, tipo, CONICET tiene que existir. ¿Por qué? Porque tiene que existir. Está bien, no lo cerramos, pero sigue siendo lo mismo, sí, sigue siendo. No. O sea, yo no estoy a favor de cerrar el CONICET, pero tampoco me cierra que CONICET sea lo que venía siendo, digamos. Parece Ujú, que hay que pensarlo desde otro lugar. Y un poco el equipo de transiciones fue eso. Bueno, despojémonos de la coyuntura, porque en esta coyuntura no tiene sentido discutir en estos términos, y pensemos, incluso para el escenario devastado que viene después, que en algún momento va a llegar, bueno, ¿cómo tratamos de incidir a que no volvamos a esta lógica? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay como una lógica muy del peronismo, bueno, volvamos a hacer el YAPI. Otra vez. claro. Hasta el Sí. mismo nombre le quieren poner. Volvamos a lo que nosotros, sí, sí, Está bien, ponele que funcionó en la década del 50. Si querés discutimos si funcionó o en qué términos funcionó, digamos, pero sí. es como esa idea de, bueno, hay un proyecto alternativo que es volver con las Hay, herramientas del hay que pasado, volver, claro, volver a, así volver a como, hacer bueno, lo mismo. Milei también quiere volver Sí, a, no sé, modelo Roma, agroexportador. este Sarmiento, El modelo agroexportador, digo, la discusión en sí, Argentina, el balotaje del 2023 fue, ¿volvemos al 50 o volvemos a 1880? sí, Digo, era volver 70 años de mínima. O sea, ujú, es volver a un mundo pasado, que después podemos discutir si estuvo bueno o no, digo, cada uno fue distinto, pero sí, es como esa lógica, no poder pensar algo hacia adelante, como sí, un futuro, digamos, ujú. en un contexto complejo, digo, nosotros no es que estamos idealizando que, bueno, no va a haber relaciones de poder y toda la historia, pero sí esto, poder discutir unas agendas que nos permitan pensar hacia adelante algo mucho más, más profundo, más interesante. Sí, tenés que definir lo que querés. Después Exacto. ver lo que, la Se va intersección pudiendo. entre lo que querés y lo que se puede. Pero primero tenés que tener claro lo que querés. Si no, alguien que lo tiene más claro, vas a trabajar para el que lo tiene más claro. Exacto. Que O te va a va a estar decir, ah, no, discutiendo, esto es lo posible, ¿viste? Y claro, exacto, o está vas a bueno. discutir en el aire, vas a discutir con una agenda negativa, no al cierre del CONICET. Y pero esa no es Sí. la agenda que yo quiero. O sea, yo entiendo, digamos, sí, claramente hay que evitar que se cierre el CONICET o no al cierre, pero hay que pensar una agenda hacia Parques adelante. nacionales, claro. O sea, porque si no estamos todo el tiempo en una especie de defensiva que nos acorralan, donde está bien, te puede llegar a funcionar incluso como estrategia articuladora de determinada protesta, de determinado movimiento. Pero el problema es cuando llegas. Vos decís, bueno, listo, ahora digo, pasó con el gobierno de Alberto Fernández, claramente. Claro, Llegó volvieron. ¿Y qué y, pasó? Sí, y no, bueno, unos querían volver al YAPI, el otro quería hacer lo otro. No estaba claro hacia dónde se volvía y quedó navegando en ese niní. sí, sí, ponele. Y ahora termina Milei en 2027 y viene otro gobierno peronista. Ah, volvimos. Bueno, y entonces y en el 2031 vuelve un Milei a la segunda potencia. Esto, yo Bueno, creo, sí, a ver, hay una intencionalidad ahí para mí. Por eso está bueno el trabajo del equipo de transiciones bueno, de esto, de definir lo que querés. Eh, a ver, con Gabriel, bueno, como te dije, estudiamos varios de los documentos, los debatimos, nos entusiasmamos mucho cuando lo encontramos, este espacio, ¿no? Porque nosotros venimos más de influencias de autores españoles que allá tienen un debate de la transición ecosocial bastante avanzado, ujú, ¿no? Incluso, no sé si lo conoces a Carlos Taibo, un ujú, politólogo, tuvimos el honor de entrevistarlo, fue el último episodio del año pasado, empezamos el año pasado nosotros con el podcast, y venimos mucho con la corriente del decrecimiento, ¿no? ujú, Y bueno. Y veníamos pensando como con todas las limitaciones de ser dos nada más, ¿no? Una transición ecosocial en Argentina, ¿cómo sería? Bueno, y cuando encontramos el equipo de transiciones fue genial.
porque, bueno, alguien empieza a poner en texto, bueno, las medidas que tendría que hacer Argentina, ¿no? Para salir del extractivismo y pasar a modelo económico sustentable, ¿no? Que no solo que deje de contaminar, sino que sea regenerativo, ¿no? Y que no solamente en lo ambiental, sino en lo social, ¿no? Que se base en la redistribución de la riqueza, digamos, salir de las relaciones de poder que nos han llevado a este punto, ¿no? Pero la distancia que tenemos nosotros con el equipo Transiciones es que lo vemos muy estatista. Nosotros, claro, es la utopía, ¿no? Dentro de un pensamiento estatista. Nosotros estamos más del lado anarquista, si se quiere, ¿no? O comunalista. Eh, entonces, vemos ese límite, digamos, del diálogo, pero es como que en este documento, por ejemplo, que decide hacia el Estado ecosocial, el grueso del documento son un montón de políticas económicas, políticas públicas, que nosotros apoyaríamos. O sea, si hay un gobierno que haga eso, nosotros lo recontra apoyamos, ¿no? La cuestión nuestra es ver primero si el Estado ecosocial es posible, ¿no? Si lo van a permitir no solo las élites argentinas, sino las élites mundiales, si no requiere algo parecido a un proceso revolucionario, que no tiene por qué ser bolchevique, maoísta, sino algo nuevo, ¿no? Pero si eso lo han pensado ustedes, ¿qué tipo, más allá de pensar lo que quieren, bueno, ya llegamos al estado ecosocial, esto es lo que haríamos, bueno, si están pensando cómo llegamos al estado ecosocial? Y a ver, es uno de los grandes debates, digamos, sobre todo la idea del Estado, porque el Estado, a ver, yo siempre digo lo mismo, el Estado no es un fin en sí mismo, sino que en todo caso es una herramienta, digamos. Paradójicamente es una herramienta que existe, digamos, entonces también es como que amerita pensar, bueno, digo, es una herramienta que está, digamos, que se utiliza muchas veces para el mal, digamos, porque también se podría o entendemos que pensarlo en otro marco, en otro contexto, te habilitaría esto, a tener determinadas políticas, no sé, ingreso universal, digamos, eh, que te permitan reconfigurar la sociedad y permitir esa transición ecosocial. Entonces ahí hay toda una, a ver, no es que está resuelto tipo manual, digamos, sino que estamos en esa tensión todo el tiempo de estar pensando el Estado como una herramienta que podemos utilizar o que se puede pensar para una transición ecosocial, pero a su vez sabiendo que el Estado hoy es lo que es, digamos, con sus contradicciones, digamos, y que está matriciado en nuestra lógica de, bueno, la articulación a nivel global, digo, de las relaciones de poder y donde es un Estado que está en un punto subordinado, más que subordinado, digamos, a esas relaciones de poder. También uno puede pensar ese mismo Estado como justamente la herramienta para que confluyan otras relaciones de poder. Digo, y en ese sentido me parece que el Estado es una arena de disputa, digamos. No tenemos esa visión, si se quiere, estatista soviética, digamos, de, bueno, la transición ecosocial la va a hacer el Estado. Si entendemos que, digamos, para hacer la transición, en el contexto que estás, necesitas el Estado como una herramienta que juegue para tu equipo, digamos. Eh, Nosotros siempre decimos, trabajamos mucho de la idea de que siempre se nos vende al Estado como una especie de árbitro, digamos, como una especie de actor medio impoluto, y la justicia sería como el árbitro, ¿no? Y, Sí, si es digamos, un árbitro, está comprado. está comprado. Bueno, las reglas de juego son esas, los árbitros están comprados, bueno, busquemos un árbitro que patee para nuestro lado, digo. Ujú. Eh, no deja de estar resuelto, digo, es una contradicción que tenemos, de hecho hay mucho, mucha idea de esto, de pensar lo comunal, de pensar lo local, de pensar lo estratégico, de pensar, incluso, porque vos podés llegar a tener un estado ecosocial. Pero si ese estado ecosocial no tiene el consenso social, no te sirve de nada, porque nosotros estamos pensando en un estado que desmercantilice, por ejemplo. Y si la sociedad está pensando que lo mejor que hay que hacer es comprar y vender órganos, y digamos, por más que tenga el estado ecosocial, vas chocando contra la sociedad. Entonces ese estado tiene que ser
alguna vez es como agregarle el nivel de complejidad, pero tiene que ser la expresión de una transición ecosocial que tiene un consenso social, digamos. Porque si no vamos a estar eh, O chocando. sea, es un proceso, el proceso que llevaría el Estado ecosocial tiene que empezar desde abajo, por así decirlo, por fuera y abajo del Estado. Exacto. Sí, no es que el Estado se va a redefinir a sí mismo, tipo, bueno, ahora, ¿qué es lo que yo siempre digo? Vos agarrás, a ver, lo pongo siempre en términos de economía porque es de donde vengo. Vos agarrás el Ministerio de Economía y decís, muchachos, vamos a hacer una transición ecosocial, yo voy a pensar un ingreso universal, voy a pensar en la cancelación de la deuda. Los cuadros que tiene el Ministerio de Economía, muchos están formados en la hiperortodoxia. O sea, Claro, no, no, tenés no, que, no pueden pensar en que hay una creencia ecológica, pero tenés porque que la hacer con el mayoría. Ministerio de Economía lo que Milei dijo que iba a hacer con el Banco Central. Sí, y asumiendo que es eso, que muchas veces el Estado es la representación de esos intereses. Cuando Milei dice yo voy a quemar el Sí, Banco Central, yo siempre digo lo mismo, yo te banco Milei, porque el Banco Central es el que defiende a los bancos, no es el que defiende a los usuarios del sistema financiero, es el que defiende a los bancos. Por eso no lo quemó, ni lo cerró, ni lo achicó, ni siquiera despidió gente. Vos viste que no hizo una no, y bueno, limpieza. porque el discurso de campaña es, Pero obviamente, digo, podría haber hecho una limpieza ideológica en el Banco Central, no la hizo, porque no hacía falta una limpieza ideológica. Digo, porque le digo, muchos organismos hubo como una cosa de limpieza ideológica. sí. En el Banco Central no hubo limpieza ideológica. Habrá habido dos casos, pero digo, no hubo una cosa de, bueno, son todos ñoquis, son todos zurdos, son todos kirchneristas, son todos heterodoxos, no sé, lo que vos quieras, zurdos empobrecedores, los he hecho. ¿Por qué no? Porque ya el Banco Central era eso. Entonces, bueno, obviamente nosotros estamos pensando el Estado como parte de ese proceso de cambio ecosocial, no como el elemento que traccione el Estado ecosocial o que genere una sociedad distinta, una transición ecosocial, sino como parte de ese proceso. ¿Sí? ¿Están pensando en el equipo de transición entonces en un comienzo de la transición ecosocial desde abajo, ¿no? Desde la ciudadanía autoorganizada o incluso desde municipios? ¿Puede llegar a salir un documento en esa línea? Sí, la idea es esa. Incluso estamos empezando a trabajar a partir de las presentaciones públicas que se hicieron y como que hay como una, más en este contexto que te digo, de desidia, de destrucción, hay como una demanda de que, bueno, che, usted está empezando algo que es como una utopía, vengan, cuéntenos, porque, digamos, Ujú, estamos todos en esa, digamos, de claro, estar buscando nuevos horizontes. Y también empezamos a trabajar con los sindicatos, con determinadas organizaciones sociales, o territoriales, que justamente son las que están también buscando como tener una especie de marco teórico, digamos, de esa disputa, porque también están en esa disputa muy defensiva. O sea, nos sí, pasa con los sindicatos obviamente están en un modelo, un momento defensivo, pero donde luchando por también ellos sobrevivir. ven que hay un montón de contradicciones, digamos. Me Ujú, pasó con gente de Luz y Fuerza que te dice, no estamos defendiendo a los compañeros para que no los echen, pero también saben que hay ñoquis. sí. Y en esa cosa Y las defensiva ni siquiera. universidades similar, o sea, claro, También. tenemos que defender a las universidades, pero adoctrinamiento hay, o por lo menos Yo estudié favorecimiento licenciatura, de yo ciertas estudié licenciatura ideologías. en economía, yo aprendí solo teoría neoclásica, eso es adoctrinamiento. Yo Ujú. siempre digo lo mismo, a mí me adoctrinaron, yo no voy a discutir eso, o sea, no Ah, hay bueno, pero ese pensamiento es el crítico, adoctrinamiento bueno. diría el Según mi ley Gordán, es el adoctrinamiento bueno. es adoctrinamiento. Sí, Entonces, bueno, el proceso donde nos pone a la defensiva nos pone a esto, defendamos la universidad pública. Sí, yo la banco como herramienta. Sí creo que hay que haber una disputa ahí adentro. Hay una disputa de sentido, de conocimiento, de pluralidad de conocimiento, de contenido, que hay que darla, porque verdaderamente, digo, los dispositivos educativos son eso. O sea, también no podemos chupar el dedo. La escuela primaria lo que te adoctrina. sí, el Subir y saludo a la bajar la bandera bandera. todos los días. Ayer, sí, Por tenés más que fila, de llegar con la menor a bandera. mayor, varones y mujeres, todo eso es adoctrinamiento. Digo, Ujú. después le podemos idealizar de que bueno, que está bueno, no sé. Pero Porque socializás, claro, sí. sí, Sí. socializás, te conocés con un otro, interactúas de otra manera. Digo, tiene cosas muy interesantes, pero también es una. Digo, por algo Sarmiento hizo las escuelas públicas. Ujú. Digo, Sarmiento no era un socialdemócrata que pensaba el rol del Estado. Quería controlar a la población.
Civilización o ¿Qué hacemos? barbarie, civilizo a través de la escuela, en mi concepto de civilización europeo, y por eso digo, mi ley que retoma mucho Sarmiento, y Sarmiento era educación pública, porque en realidad la única forma de hacerlo era a través del Estado. Y por eso mi ley sigue Claro, sosteniendo el Estado y lo va a seguir sosteniendo, digo. Ojalá fueran anarquistas y destruyeran el Estado. Yo la banco, pero no lo va a hacer. nada, nada. Ese Va a discurso quedar de en esto. barricada. Bueno, a ver, tengo una reflexión. Este, en los movimientos sociales, en el campo anticapitalista, la discusión del Estado es eterna, ya viene desde la Primera Internacional, ¿no? Con el lado de Marx, bueno, sosteniendo esto de que el Estado es una herramienta, que es un lugar de disputa, y Bakunin y otros, ¿no? Como diciendo, no, el Estado siempre va a estar en contra nuestra, o sea, los tenemos que destruir, no hay que colonizarlo, sino hay que reemplazarlo, digamos, por otra forma de organización. Pero bueno, en vez de nosotros, a ver, en 200 años después, en vez de seguir la misma discusión, si estamos de acuerdo que bueno, que tiene que empezar desde abajo este proceso de la ciudadanía autoorganizada, de los municipios, ahí tenemos todo un trecho para caminar. Mm, Porque además, a lo mejor, bueno, la- si empezamos desde ahí, creo que es mucho más productivo que debatir, bueno, si es posible Estado ecosocial o no, si es deseable o no, ¿viste? Claro, yo tengo una influencia más comunalista, para mí es el Estado-nación, es algo que no tiene que existir más y lo que yo quiero son comunas federadas, mm, o una confederación de provincias, ponele. Eh, pero bueno, si podemos empezar ya desde procesos ciudadanos, o incluso, no sé, si alguien en algún municipio, alguien llega al gobierno con esta idea de transición ecosocial, eso es un experimento que lo tenemos que apoyar todos. Y ahí me mm, parece está el potencial del equipo de transiciones que para mí tiene que ir orientarse para lo municipal, ¿no? Porque puede pero además porque ya hay casos, digamos, ya hay municipios que soberanamente han decidido prohibir el glifosato, digamos que han puesto la ficha en una transición agroecológica, ¿no? Entonces hay material para empezar, ¿no? Porque poder, bueno, después poder pasar a la cuestión energética, a la cuestión del transporte, ¿no? A la cuestión de los residuos, que es fundamental en los municipios. A ver, y a la cuestión bueno, eh, yo vivo en una ciudad turística, en Villa Carlos Paz, ¿no? Acá la principal industria es el turismo y la construcción. claro, Y la construcción está motivada en realidad más que por el crecimiento de mucha gente que se viene a vivir acá, es por especulación, ¿no? Y hacer edificios que están vacíos la mayor parte del año, ¿no? Bueno. Eh, Entonces, por ejemplo, acá en Carlos Paz, si tenemos que hacer una transición ecosocial, tenemos que repensar el modelo económico de la ciudad, porque, por ejemplo, se cae el turismo por alguna cuestión, se cae, mm, no hay más turismo. ¿Qué hacemos, no? Entonces, ese es para mí el terreno más fascinante para pensar, ¿viste? A nivel local, a nivel local general y después a nivel local situado. A mí me gustaría, una ambición de mi vida sería llegar a un documento de la transición ecosocial en Villa Carlos Paz, por ejemplo. Entonces, hay todo un camino, por eso que me gustaría estar más en contacto con el equipo de transiciones para eso. Eh, y ya eh, tengo una última pregunta que la tenía reservada. ¿Estás, estás familiarizado con el término ecofascismo? sí, más o menos. Es uno de No, no los he leído términos, bueno, que mucho. ha Claro. escrito Carlos Taibo sobre ese término, ¿no? Como que previendo que en el futuro puedan llegar gobiernos que tomen la cuestión ambiental, pero de una manera totalmente antipopular, digamos, ¿no? De decir, bueno, admitir el cambio climático, admitir
la crisis de recursos, admitir crisis energética, Ujú, pero no para decir, bueno, a partir de ahora tenemos que salir del capitalismo y redistribuir la riqueza y vivir todos mejor dentro de los límites ecológicos, sino, bueno, cómo mantenemos los privilegios de las élites en este contexto de escasez, ujú, a qué parte de la población mantenemos como sirviente de las élites y a qué parte de la población nos deshacemos, ¿no? ujú. Entonces, ese escenario lo ha pensado el equipo de transiciones. Sí, sí, lo hemos pensado y sobre todo estamos como ahí también debatiendo un poco el avance de las extremas derechas, digamos, que Ujú. por ahora, Por ahora eh, son negacionistas, por ahora pero son después negacionistas, pueden, digo, en 10 minutos pueden virar, digamos. Pero bueno, también estamos en ese escenario, digamos, que es un poco, bueno, estas extremas derechas que de alguna manera en ese plano negacionista entra en una, digamos, en una especie de contradicción porque son anti-Agenda 2030, cuando en realidad tampoco nosotros somos defensores de la Agenda 2030, claro, nosotros porque no. sí, nosotros Yo también tampoco. soy detractor de la Agenda 2030 y de Sí, hecho yo sí, creo que hay mucho de la Agenda 2030 que tiene que ver con esto, con la imposición de determinadas agendas, digo. sí, Em, Entonces estamos como en ese escenario que es, bueno, nada, entender el negacionismo, entender las formas que se articula y que tiene que ver mucho con esto de no discutir las cuestiones económicas, digamos, de la autonomía de la economía, esto que decíamos en medio de la sí, adolescencia, en esta idea de que no existen los límites, por ahora está en ese proceso, esas extremas derechas, pero que bueno, en la medida que la respuesta también no sea creativa, sino que vuelva, que sea la Agenda 2030, yo creo que va a volver a entramparse y ahí sí podemos llegar a girar o virar o como una segunda fase esto de más de ecofascismo. Como que ujú, aparezca más una especie de una cuasi agenda medio nacionalista de los recursos naturales, sí, que sí hay como una idea del desenganche de la agenda multilateral o impuesta por la ONU, lo que sea, pero con estos rasgos fascistas que decís vos. Digo, y en ese sentido también me parece que es importante pensar esto, digo, que los avances de la extrema derecha no son, así como la economía no es en abstracto, no es metafísica, los avances de la extrema derecha no son en abstracto, son también resistencia a, pero en base a las limitaciones de determinados procesos que hubo antes, digamos. sí. En ese sentido, yo creo que digamos, se va moviendo la historia en estas tensiones, digamos, pero no puedes No se entender entiende la extrema derecha sin el progresismo. O sin un sea, progresismo que pasa que se ahí los quedó. progresistas no quieren que digamos eso. Bueno, pero yo entiendo es eso, un progresismo que se quedó a mitad de camino en muchas cosas y sobre todo, y que para mí es fundamental, digamos, más allá de, incluso podríamos discutir qué tal a mitad de camino se quedó, pero sobre todo si no construye consenso social. O sea, porque la Agenda 2030 como cualquier agenda, no puede ser impuesta de arriba hacia abajo. Sí, Por más que uno sabe que los procesos suelen ser de arriba hacia abajo, pero tiene que tener una construcción social. Digo, eso yo creo que es fundamental. Y en Argentina ha habido casos, digamos, el tema de derechos humanos, si querés, hasta incluso la ley de medios, digo, si bien ujú. obviamente fue, digo, la estructura fue pensada de arriba hacia abajo, pero tuvo un proceso democrático de participación social, de discusión social, No, es que hubo un proceso previo, y también que había se un fue el proceso proceso. Después el previo. kirchnerismo se lo apropia. Exacto. Bueno, pero Sí, en ese juego, digo, pero también se la apropia, pero no la hace ley de una, sino que ujú, la vuelve a bajar, si se quiere, o la devuelve para que se procese, digo, y esos procesos, después obviamente la ley medio, el Poder Judicial la trabó, después vino Macri con un decreto la derogó, digo, ya ujú. sabemos lo que pasa. Sí, Pero sí hay procesos más interesantes que son los que quedan, que es la desconfianza de los medios de comunicación, entenderlos como un modelo de negocio, porque yo creo que lo que mucha de sí, la población logró entender es que el que sea, el medio de comunicación que sea, es un modelo de negocio. No es que informan porque quieren informar. sí. Venden. Así como, no sé, la marca de hamburguesas vende, digamos. Bueno, yo creo que esos procesos, parte de la agenda progresista para mí también falló, creo yo, en no construir esos consensos sociales. Entonces, esa misma gente que votó en parte la agenda progresista, si querés, un discurso medianamente progre, después te vota un discurso totalmente de extrema derecha. Y que no te Claro. extrañe que dentro de 4, 6, 7, en algún momento te vote otro discurso de nuevo
Creo Es que sí, distinto, digamos. O sea, a ver, la población argentina es más o menos la misma. sí. Digamos, yo qué sé, pasó de votar a uno, pasó a votar al otro, digo, Sí, sí, hay un 10% de un lado, 10% del otro, pero el 80% va mirando, es como el... hay mucho Sí, viraje y hay mucho de los procesos concretos, digo, o sea, cómo se llega, y me parece que yo creo que es algo que hay que trabajar, digamos, en términos de esa, de las construcciones reales, digamos, cómo disputás el sentido, cómo construir el sentido, más allá de que después hagas o no hagas algo, digamos. yo creo que ahí la oportunidad de hacer eso concretamente, porque para mí el nivel nacional es tan grande Mm, y competimos, tenemos en un terreno tan desigual, que justamente el terreno municipal por ahí sea mm, el que más, más cercano tengamos, en donde el terreno no esté tan desnivelado, ¿viste? Donde podemos, encima, ahí la teoría y la práctica están más cerca, ¿no? El terreno donde estamos aplicando la teoría es justamente donde estamos viviendo. Entonces, ahí sería la oportunidad. ujú. Bueno, Guillermo, vamos cerrando. Yo anticipo que voy a dejar en la descripción del video links a textos tuyos, ¿no? A los que me compartiste. Y bueno, te pregunto si tenés algo más para agregar, algo que te parece que habría que le tenemos que dedicar un capítulo al podcast, un invitado que recomiendes. Uy, sí, y yo qué sé, hay mucha gente dando vuelta, interesante. Me parece que dentro del equipo de transiciones hay mucha gente muy interesante. Eso es lo que a mí me gustó del equipo de transiciones. También fue como, bueno, mucha gente que yo leía, digamos, Sí, wow, este texto me encanta, no sé qué, y de repente estaba sentada al lado mío, está bueno. yo le estaba Sí. discutiendo, me pasó Rubén Lobolo, siempre leerlo, Ingreso Universal, me senté al lado y le tuve que discutir una parte que no me cerraba y era como decir, bueno, eh, pero me parece eso, digamos, de toda gente muy, muy accesible, muy piola y que está buscando esto, empezar a construir otros discursos, empezar a laburar, así que me parece que por el lado del equipo de transiciones Ah, hay mucha buenísimo, gente encantado. Sí, interesante. También desde la Asociación de Economía Ecológica, me parece que también hay mucha gente muy interesante, porque es esto, también pensar las realidades, digo, yo qué sé, yo vivo en Rosario, si quieren en la zona agroexportadora, un gran aglomerado urbano dentro de todo lo que es Argentina, pero bueno, también tenemos representación en el norte, representantes del sur, la zona de la Patagonia, y también las realidades son distintas, las construcciones son sí, sí, distintas. Tenemos compañeros, compañeras de Uruguay que también, digamos, están en otras discusiones si se quiere, pero también se van cruzando, porque en definitiva lo que nosotros decimos también es que nos pasa esto, digamos, que estamos muy entramados en la idea, las divisiones políticas, tipo países, ciudades, pero en realidad estamos viviendo en ecosistemas y ahí es donde se explican mucho más las dinámicas. Digo, cuando uno empieza a trabajar con los compañeros y las compañeras de Uruguay, no es tan distinto, digamos. ujú, Por más que otro país, yo qué sé, quizás vos decís, bueno, los gobiernos son relativamente distintos y demás, pero las matrices, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los núcleos de poder, tienen muchos elementos en común, eso que decías vos de la especulación inmobiliaria y demás. No es en Villa Carlos Paz solamente, tiene sus sí, sí, características en Villa Carlos Paz, seguro. Rosario pasa y mucho más asociado al narcotráfico y otras actividades. Ojalá fuera asociado al turismo y por lo menos de ujú, última medianamente legal, digamos, no nuestro va por el narcotráfico y otras actividades. Pero digo, empezar a ver eso es muy enriquecedor. Me parece que hay toda una, digamos, bastante tela para cortar, digamos. Así que bueno, sí, yo sí, iría por ahí. excelente. Bueno, Guillermo, ha sido un gusto. Llegamos a 1 hora y 10 más o menos, 1 hora, sí. Así bueno, fue un placer. Bueno, un placer, Danilo. Un abrazo. Muy bien.